Mariana Aybar, yo trabajo en el laboratorio de microbiología del INAL y les voy a hablar un poco sobre los criterios microbiológicos y la metodología para la detección de Escherichia coli productora de toxina Shiga, conocida con las siglas de STEC. Luego de que se incorporó al Código Alimentario los criterios microbiológicos para E. coli O157, en el año 2014 surgió la necesidad también de tener un marco legal y de establecer metodologías para el control de las STEC no 157 en alimentos de riesgo. Se contaba con datos de prevalencia de muestras clínicas aportadas por el Instituto Malbrand, en las cuales siempre predominaba O157 y en menor medida los serogrupos O145, O121, O26, O103 y O111. Por lo tanto, el grupo de criterios microbiológicos elevó a CONAL una propuesta de criterios microbiológicos para estas STEC no 157, las cuales aprueba CONAL esta propuesta y las incluye en la publicación para en el Código Alimentario. En el boletín oficial del 9 de enero del 2017 sale publicada esta resolución en la cual se modifican los artículos del código que van a incluir estos criterios microbiológicos, y se les da a partir del 10 de enero del 2017 un plazo de 180 días hábiles para la adecuación a las empresas. Por lo tanto, la implementación sería a partir del 2 de octubre del 2017. Los alimentos modificados, cabe aclarar que son los mismos modificados por los criterios microbiológicos de STEC de la E. coli O157, los cuales son el artículo 156 tris de comidas preparadas listas para el consumo, 255 de carne picada fresca, 302 chacinados embutidos frescos y secos y no embutidos frescos. El criterio de aceptación es la ausencia en 5 muestras del mismo lote, en 65 gramos de muestra, de los serogrupos O145, O121, O26, O111 y O103 que cumplan con el requisito de ser productoras de la toxina Shiga y de contener el gen para la intimina, que es el factor de adhesión. Y también el artículo 925 cuarter, que incluye hortalizas frescas y verduras frescas, vegetales mínimamente procesados, ya sea listas para consumir o que deban lavarse con agua potable antes de consumirse crudas o cocidas. En estas, el criterio de aceptación es la ausencia, pero en 25 gramos de muestra. Y se planteó las metodologías para poder identificar estas bacterias. Una es la planteada por la USDA, otra por la FDA y la tercera es la norma ISO 13136. Nosotros en el laboratorio, por el tipo de muestra que utilizamos, elegimos la norma ISO 13136, ya que esta es horizontal y se puede aplicar a los distintos alimentos alcanzados por los artículos del código. Voy a pasar a explicar brevemente la técnica, que incluye una modificación diferente a las técnicas actuales de microbiología, las tradicionales, ya que incluye varios pasos de biología molecular. Bueno, en el primer día se realiza un enriquecimiento, se plantean distintos medios de cultivo de acuerdo al tipo de alimento y se pesa este alimento, ya sea carne o vegetal, las cantidades que corresponden a las del criterio microbiológico, y se dejan incubar por 24 horas y a 37 grados centígrados. Luego se realiza, pasadas esas 24 horas, una búsqueda de la presencia de la toxina y de los serogrupos
implicados utilizando biología molecular. Para esto hay que hacer una extracción del ADN, en la cual se toma la muestra, se aplica un buffer de Lisi que rompa las células posibles que pueden estar presentes y liberan el ADN al medio. ¿Cómo ocurre la reacción de PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa? Nosotros suponemos que tenemos una hebra de ADN de interés y esta, al agregarle ingredientes, ya sea la enzima polimerasa y distintos nucleótidos, por acción del calentamiento, de ciclos de calentamiento y enfriamiento, esta enzima va construyendo la hebra complementaria al ADN o sea que va logrando la multiplicación de este ADN. Luego de varios ciclos de este proceso se puede obtener más de 1 millón de copias de la molécula, los cuales son detectadas por el equipo y nosotros tenemos que interpretar esa información para ver si nuestro ADN es el de interés o no. Todo esto ocurre en un termociclador que puede variar de este tipo, pero este contiene un sensor que va testeando ciclo a ciclo cómo se van uniendo estas cadenas para ver si se van multiplicando o no, y nos va indicando la presencia o no del ADN de interés. La técnica plantea realizar 2 procesos de PCR. Una para detectar los genes que codifican para las toxinas STX1 y STX2 y del gen EAE que codifica para el factor de la adherencia que se denomina intimina. Y la segunda PCR es cuando se cumple la presencia de los genes mencionados anteriormente, se determina la presencia de los serogrupos indicados en el criterio microbiológico. Luego que se encuentran los serogrupos y la presencia de las toxinas, se realiza un aislamiento que se lleva a cabo por inmunomagnetoseparación. Esto es, contenemos unas perlas que tienen una partícula metálica y en su extremo un anticuerpo específico para la cepa, el serogrupo que nosotros estamos buscando. Luego de una serie de lavados y en aplicación de un imán, se produce un botón característico que quedan todos los serogrupos enganchados, digamos, en esa partícula y se va produciendo el lavaje y luego se lo pasa a una placa y se deja incubar por 24 horas para poder confirmar que esa cepa realmente es la del serogrupo que nosotros queríamos y que tenga la propiedad de producir las toxinas. Luego de dejar crecer en medios cromogénicos, se debe aislar 50 colonias típicas en un medio básico y luego se preparan 5 pools, o sea, se toman 10 colonias y se van poniendo en un tubo con agua destilada. A estos 5 pools, que serían las mezclas, serían 5 tubos con 10 cepas cada uno, se le vuelve a realizar un screening, o sea, una reacción de PCR para la búsqueda de las toxinas STX y EAE. Si llegado el caso uno o más de ellos da positivo para estas toxinas, se abre el pool. ¿Qué quiere decir esto? Se toma todas las colonias que estaban conformando ese pool y se prueba una a una. Se vuelve a hacer un screening para las toxinas y para el gen de la intimina por PCR a cada una de estas colonias
y si cumple el requisito de tener toxinas y el EAE positivo, se confirma el serogrupo. Esto puede ser nuevamente por una PCR para determinar el serogrupo o por serología con sueros específicos para cada serogrupo. Las pruebas bioquímicas también están indicadas, pero solamente se puede llegar a identificar que es una E. coli. No se puede identificar hasta qué serogrupo se trata. Ahora voy a contar un poquito de la implementación de la técnica en INAL. Para nosotros fue un gran desafío, ya que tuvimos que utilizar un equipo nuevo porque la tecnología para identificar Stecno 157 era diferente a la del equipo de PCR que ya teníamos. Entonces todo esto hace más de un año tuvimos una capacitación del personal de laboratorio y comenzamos con la determinación de los límites de detección de los distintos serogrupos implicados. Esto es que nosotros queremos saber cuánto es lo mínimo de contaminación que tenían nuestras muestras al momento de llegar, que nos puede detectar esta técnica. También estamos a modo de familiarizarnos con las distintas matrices de los alimentos, aplicando esta técnica en distintas muestras de matrices que se encuentran alcanzadas por el Código Alimentario. Pusimos a disposición recibir muestras sospechosas de contaminación y muestras asociadas a brotes o casos de intoxicaciones por STEC, ya sea O157 y no O157. Y el laboratorio ofrece una pasantía para la aplicación de la metodología en el laboratorio a los distintos laboratorios oficiales que pertenecen a la red RENALOA. Bueno, esto ha sido toda la explicación. Espero que les haya sido claro.